¿Quién cree que Dios es fiel? ¿Quién lo cree? Yo lo creo. Yo lo creo, totalmente creo que Dios es fiel y siempre es fiel. Nosotros muchas veces somos infieles con Él y Él permanece siendo fiel. Es muy importante que hoy eso lo aprendas, realmente eso lo vivas. Si Dios lo prometió, Dios lo cumple. Tan solo es que tú le creas y dejes que obre con poder en tu vida. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a dejar que Dios obre a través de esta predicación el día de hoy. Señor, te damos tantas gracias por tu fidelidad, Señor. Te rogamos que tú nos hagas fieles, Señor. Queremos realmente demostrar que realmente somos fieles delante de ti. Sabemos que somos seres humanos que necesitamos de tu poder, de tu misericordia, de tu gracia, para que tú sigas sosteniendo, Señor, este caminar nuestro contigo, Padre. Gracias por esta noche que tú permitiste hoy que trajeras estas ovejas tuyas, hambrientas, sedientas de ti. Te ruego que sigas obrando con poder en sus vidas, que su fe siga creciendo aún más y que ellas sigan confiando plenamente en ti. Tú eres el autor y consumador de la fe, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por haber muerto en la cruz por nosotros y haberte llevado todos los pecados de nuestra vida. Nos has hecho libres, Señor. Gracias por derramar hoy de tu gracia en nuestra vida y bendice este lugar. Te rogamos que tú derrames de tu poder en este lugar, que este lugar se llene de tu gloria. Te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ¿pueden tomar asiento, por favor? Justamente el día de hoy vamos a hablar de un mensaje importante. El título de la predicación de esta noche es El mensaje central de la Biblia. El mensaje central de la Biblia. Y yo te pregunto, ¿sabes cuál es el mensaje central de toda la Biblia? Desde Génesis hasta Apocalipsis, pasando por los 66 libros de la Biblia, ¿cuál es el mensaje central? El mensaje central de la Biblia lo vamos a ver en el transcurso de la predicación. Al término de ella sabrás quién es el mensaje central de las Escrituras. Y para esto quiero que por favor me acompañes al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Algo que tienes que aprender hoy es que siempre cuides tu corazón. ¿Con qué corazón te acercas hoy a Jesús? ¿Con qué corazón te acercas hoy a Cristo? Es muy importante esto. Y fíjense lo que dice aquí. ¿Quién escribió Hechos? ¿Quién escribió Hechos? Lucas. Lucas escribió Hechos. Y dice aquí, y en ningún otro, estamos en el versículo 12 del capítulo 4 de Hechos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Aún todavía hay confusión para algunos para llegar a Dios. Hay muchos que todavía están confundidos. Hay mucha gente que todavía no sabe exactamente qué va a pasar con su vida cuando llegue la muerte. Tú le preguntas a alguien, ¿sabes tú, si fuera tu último día aquí en la tierra, qué pasaría hoy en ti? Y mucha gente no sabe contestar. Y no sabe contestar porque no ha creído, porque no ha confiado, porque no tienen claro cuál va a ser su destino eterno. Y si bien es cierto, hay una sola eternidad en dos lugares distintos. Hay una sola eternidad en dos lugares distintos. El cielo o el infierno. Y si fuera este día el último de tu día, que realmente hoy dijeras, hasta aquí, ¿dónde te irías? Y mucha gente dice, bueno, creo que no he sido lo suficientemente malo para no irme con Dios.
Otros dicen, creo que lo que yo he hecho durante mi vida, creo que no voy al cielo, creo que me iré al infierno. Yo te pregunto a ti esta noche, si sabes dónde te irías tú, si hoy fuera tus últimos momentos de tu vida. Y que tengas la plena seguridad dónde vas a estar. Porque una cosa es querer, una cosa es desear, una cosa es que, bueno, yo creo, me gustaría, y una cosa es realmente dónde vas a estar. Y eso tiene mucho que ver con el versículo que acabamos de leer. Y dije que hay todavía mucha confusión para que muchos lleguen a Dios. Y tenemos un ejemplo aquí en Hechos. En Hechos capítulo 19, ahorita pongan una marca aquí a Hechos 4, vamos a regresar a Hechos 4. Hechos capítulo 19, versículo 2. Fíjate lo que dice el versículo 2. Había mucha gente que ya había escuchado el Evangelio, había mucha gente que ya había escuchado de Dios. Y fíjense algo importante. Aquí Pablo les pregunta en el versículo 2, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído, dice ahí, si hay Espíritu Santo. Muchas veces tú vienes a la congre, vienes a la iglesia, vienes al templo, vienes a escuchar la palabra de Dios y no sabes de qué trata la palabra de Dios. Yo pregunté, ¿cuál es el mensaje central de la Biblia? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y mucha gente no lo sabe. Mucha gente que ya tiene tiempo caminando con el Señor, mucha gente que ya tiene mucho tiempo como cristiano, no sabe cuál es el mensaje central de la Biblia. Y entonces tú te vas nuevamente al versículo inicial de Hechos 4:12 y dice Pedro, en ningún otro hay salvación. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, vemos que es necesario conocer hoy las Escrituras. Es necesario que tengamos fe. Aquí Pedro y Juan estaban siendo cuestionados, estaban siendo juzgados de alguna manera en un concilio, donde había gente conocedora de la ley, había sacerdotes, había judíos, había escribas. Y quiero que me acompañes aquí mismo en el capítulo 4, en el versículo 7. Ellos habían hecho un milagro a través del poder de Dios. Y aquí en el versículo 7 dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Cómo habían hecho este milagro? Lo vamos a ver más adelante. Pero muchas veces, cuando te ven a ti un cambio en tu vida, no sabes qué responder cuando te dice, oye, ¿por qué has cambiado? Hoy te noto diferente. Y la gente no sabe darle la gloria a Dios. Guarda silencio. O simplemente se ríe, o simplemente da muestras de que Él tiene el poder de estar cambiando. Y es cosa completamente errónea. El hombre no puede cambiar por sí solo. No tiene la fuerza, no tiene el poder, no tiene la voluntad, no tiene la inteligencia de cambiar por sí solo. Necesita forzosamente del poder de Dios. ¿Quién dice amén? Hay mucha gente que sigue pensando que hay muchos caminos para llegar a Dios. ¿Tú lo crees? Hay mucha gente que dice, bueno, el Dios de él, el Dios de aquel, el Dios de... y el Dios nuestro es lo mismo, nada más que le dicen de nombre diferente. Y eso es un error. Hay que leer las Escrituras. Es que es el Dios, es el mismo Dios para todos. Eso lo he escuchado muchas veces. Y eso también es un error. Y como dije al principio, mucha gente piensa que si la gente buena, entonces es merecedora de el cielo. Y
Yo he dicho en muchas ocasiones, aún la gente buena se va al infierno. ¿Por qué? Porque no es por obras. Tú no vas al cielo por obras, por ser bueno. Tú vas al cielo por creer. ¿En quién? En el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí quiero que me acompañes aquí mismo en Hechos, en el capítulo 3, para entender por qué estaban cuestionando a Juan y a Pedro en este concilio. Y aquí en el capítulo 3 de Hechos, en el versículo 1 en adelante, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. ¿Qué estaba esperando este enfermo? Limosna. Y la limosna se traduce en plata y oro. Y aquí dice Pedro: mas no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Si no tenía Pedro ni oro ni plata, ¿qué es lo que tenía Pedro? Fe. Fe. ¿Fe en quién? ¿Tú en quién es? ¿Quién es tu fe? ¿Quién es tu objeto de fe? ¿En quién tú crees? Porque en la medida que tú creas en algo, eso es lo que va a mover tu vida. Si tú te crees a ti mismo que tú puedes, que tienes la capacidad, la inteligencia, que eres muy listo, que tienes maestría, doctorado, tienes diplomado, en cualquier área que tú ya has estudiado, pues en eso vas a creer que tú puedes hacer las cosas. Aquel que cree en alguna persona, en un hombre, pues va a creer en esa persona y va a tener toda su confianza en esa persona. Pero ambos van a estar, ¿qué? Limitados, tanto el que cree en sí mismo como el que cree en una persona. Pero si tu objeto es Jesucristo, entonces las cosas cambian totalmente en tu vida. Porque ¿quién es Cristo? El Hijo de Dios. ¿Quién es Cristo? Dios mismo. Entonces, si tú crees en Cristo, las cosas entonces tornan de una manera completamente diferente. ¿Qué es lo que tenía Pedro? No tenía ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Levántate. Aquí dice: levántate. Dice: ¿en el nombre de quién? De Jesucristo de Nazaret. ¿Y el hombre qué le pasó? Se levantó. Muchas veces nuestra vida está basada en experiencias de hombre. Muchas veces tu vida está basada en experiencias propias. Y quieres resolver muchas veces problemas de tu vida basados en tu experiencia humana. Si alguien tiene un problema, lo primero que buscas es a un psicólogo. Cuando alguien tiene un problema conductual, buscas primeramente al psicólogo. Cuando un matrimonio no marcha bien, lo primero que se busca es un psicólogo o se busca un abogado, dependiendo del nivel de situación que se encuentre ese matrimonio. Si ya no hay nada que hacer, pues busquemos al abogado, ya divorciémonos. Estás pensando todavía de una manera humana, no sobrenatural. Y tenemos que tener una visión de reino, mentalidad de reino. Si crees en Cristo, piensa como Cristo. Si tienes problemas, o si alguien tiene problemas conductuales y eres cristiano, no busques al psicólogo. El psicólogo es un ser humano como tú y como yo, que tiene 1000 traumas y 1000 problemas. Simplemente estudió psicología y lo único que va a hacer es medicarte.
darte medicamento para tenerte en paz, pero no va a resolver los problemas de fondo. Y eso la gente no lo sabe. Y hay gente que sabe que ha caminado con Cristo un tiempo, pero no sabe que el hombre está limitado. ¿En quién estás depositando tu confianza? ¿En quién? ¿En quién? ¿En Cristo o en el hombre? ¿Ustedes creen que a Cristo le interesaba manifestarse sobrenaturalmente en lo físico? ¿A Cristo le interesaba que se hablara de Él por sus sanidades? ¿A cuánta gente sanó Cristo? ¿A cuánta gente resucitó Cristo? ¿A cuánta gente curó a Cristo? ¿Ustedes piensan que fue por algo sobrenatural? ¿A él le interesa la parte física? Piénsalo. ¿A él le interesa la parte física? No. A Cristo lo que le interesa es la parte espiritual. Que tú seas sanado, ¿qué? Espiritualmente. Si tú hoy permites que Dios cambie tu corazón, va a cambiar tu vida. Porque todo está en el corazón. Todo lo malo que está en la vida del ser humano está en el corazón. Todo. Todo. Y mientras sigas pensando que todo está en el ser humano, no vas a poder hacer grandes cosas. Tienes que pensar hoy con visión de reino. Y tienes que pensar hoy en el mensaje que tiene la Biblia. Y el mensaje que tiene la Biblia se llama Jesús de Nazaret, Jesucristo. Es el mensaje central de la Biblia. ¿Qué significa Jesús? ¿Lo sabes? Vamos, acompáñame a Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 1, versículo 21. ¿Por qué crees que el mes de diciembre es el mejor mes del año? Y fíjense, voy a decir algo muy puntual. Para mí, el mes más hermoso es el mes de diciembre. ¿Y saben por qué? Porque en este mes se festeja, se celebra el nacimiento de Jesús. Y tú sabes que Jesús no nació en diciembre. Lo sabemos muy claramente, no nació en diciembre, pero la tradición es que lo pusieron ese festejo en el mes de diciembre. Reflexiona un poco, medita un poco. ¿En qué mes hay más armonía? ¿En qué mes se siente más el amor? ¿En qué mes se siente más la paz? ¿En qué mes realmente te inspira y te incita a tener más tiempo de familia? ¿En qué mes? En el mes de diciembre. Y aquí en Mateo capítulo 1, versículo 21, aquí están anunciando el nacimiento ¿de quién? De Jesús. Y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces la palabra Jesús significa el Salvador. Anótalo. ¿Cuál fue el objetivo primordial por el cual vino Jesús a la tierra? Su primera vez, en su primera venida, ¿cuál fue el objetivo principal? La salvación de los hombres. Que los hombres no estuvieran perdidos en sus delitos y pecados, que realmente encontraran una razón de vida. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A salvar. Pero vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Fíjense lo que dice Lucas, capítulo 19. Vamos a Lucas, capítulo 19.
versículo 10. Dice Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Si tú te das cuenta, Hijo de Hombre está escrito con H minúscula, Hijo, y Hombre con H mayúscula. Entonces está refiriendo ¿a quién? A Jesucristo, a Jesús. Entonces dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo estaba la humanidad sin Cristo? Perdida. ¿Cómo estaba tu vida sin Cristo? Perdida en tus delitos y pecados. Todos nos encontramos completamente perdidos. Tal vez en el alcohol, tal vez en la infidelidad, tal vez en las drogas, tal vez en deudas. Hay una gran variedad de pecados. Ahí te encontrabas tú, yo me encontraba también, sin Cristo. ¿Y aquí vino Cristo? Él vino a buscarme. Él vino a buscarme. Y él vino a salvarme. Y eso es la parte que tenemos que aprender hoy en esta noche. Jesús, en su ministerio, no dudó en afirmar: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde está ese pasaje? ¿Dónde está ese pasaje? En Juan capítulo 14, versículo 6. Acompáñame por favor a Juan. Juan 14, 6. Dice, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vamos a aprender, esto es muy importante, que Jesús es el único camino. Jesús es el único camino. Yo pregunté al principio, ¿cuántos caminos hay para llegar a Dios? Uno. No hay 3, no hay 5, no hay 10, es un solo camino. Y es un camino con doble dirección. ¿Sabes por qué es un camino con doble dirección? Porque si Dios quiere hablar contigo, va a usar a su Hijo. Y si tú quieres hablar con Dios, tienes que usar a su Hijo. Si Dios quiere decirte algo, va a decírselo a su Hijo para que te lo diga a ti. Y si tú quieres decirle algo a Dios, vas a tener que usar a su Hijo para que se lo diga a Él. Por eso es un camino de doble dirección. Entonces, primeramente, Él es el camino porque Jesús es Dios. Es la segunda persona de la divinidad. Es Dios encarnado. Y Él viene al encuentro con el hombre. Dios se hizo hombre. Vamos a Juan, capítulo 1. Aquí el apóstol Juan dijo en el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De quién están hablando? ¿De quién están hablando? Bueno, vamos a ver lo que dice ahí mismo en ese capítulo, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Si el Verbo era Dios, y aquí dice en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, ¿de quién están hablando? De Jesucristo. Y has visto, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces hoy tú y yo nos encontrábamos en momentos
realmente preocupante sin Cristo, porque tú y yo sin Cristo nos convertimos en enemigos de Dios. Tú y yo éramos enemigos de Dios antes de que Cristo tomara el control de nuestra vida. Antes realmente ese hombre que era distante, indiferente, enemigo de Dios y que hacía malas obras, Dios vino a buscarlo, aún en esa condición, por su gracia. Dios te vino a buscar, aún en esta condición indiferente, de pecado, en esta condición de malas obras, aún en esa condición, es por su gracia, Dios te vino a buscar y te llamó a Él. ¿Quién dice amén? Entonces, vamos a aprender que ese camino que es Jesús es un camino en dirección contraria, porque ya lo dijimos. Dios me buscó y me llevó al Hijo, y ahora yo voy al Padre, pero por el Hijo. Nadie va al Padre si no es por mí. Es lo que dice. Entonces esta obra redentora, esta obra reconciliadora, solamente fue hecha por el único hombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Por eso cuando Pedro, rezamos nuevamente a Hechos 4:12, por eso Pedro dijo en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Aquí nombre, el equivalente es persona, ponlo entre paréntesis. Nombre, la palabra nombre es equivalente a persona. Lo voy a leer como equivalente. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otra persona bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el único que nos puede dar hoy salvación es nuestro Señor Jesucristo. Él nos salvó, Él nos rescató, Él nos redimió, Él nos perdonó, Él nos limpió y Él nos está purificando el día de hoy. ¿Quién dice amén? Pero también dice que Jesús dijo que Él era la verdad. ¿Cuántas verdades hay? Muchas. Hay muchas verdades relativas. Hay mucha gente que dice, esa es mi verdad, esa es tu verdad. Pero solamente existe una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta se llama Jesucristo. Amén. Entonces Jesús es la única verdad. Jesús es la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque en Cristo no hay falsedad alguna. Así como la luz se opone a las tinieblas, fíjate muy bien, así como la luz se opone a las tinieblas, así también la verdad está frente a la mentira. ¿Todavía sigues diciendo mentiras en tu vida? ¿Todavía sigues mintiendo? ¿Todavía usas la mentira para salir del problema? Fíjate muy bien. Aquí mismo, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Cada vez que tú dices mentiras, cada vez que tú usas mentiras en tu vida para salir de problemas, vamos a ver a quién le estás sirviendo en ese momento. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces también tiene Satanás hijos. Si él es el padre de mentira, también tiene hijos. Entonces cada vez que tú mientes, te conviertes en el hijo de ¿quién? De Satanás. Entonces es algo que debes de considerar, de reflexionar. ¿Tu vida está siendo una vida de verdad o tu vida está siendo una vida de mentira? Hay una frase, una pregunta que hizo Pilato cuando estaba juzgando a Jesús. Y la pregunta que hizo Pilato frente a Jesús dijo: ¿qué es la verdad?
Eso le dijo Pilato a Jesús. ¿Qué es la verdad? Y yo te pregunto, ¿qué es la verdad? Pilato estaba frente a la verdad, porque Cristo es la verdad. Y sabiendo que entonces si Jesús es la verdad, entonces quiere decir que Jesús es toda la sabiduría. Hablar de verdad es hablar de sabiduría. Y entonces Él es dado de ser sabiduría para nosotros. Ve lo que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Entonces Jesús, siendo verdad, es también sabiduría. Entonces en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué dice ahí? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces cada vez que tú le pidas a Dios sabiduría, Dios ya te lo dio. ¿A través de quién? De la segunda persona de la divinidad. ¿Quién es? Jesucristo. Ya Dios dio toda la sabiduría a través de su Hijo, Jesucristo. Si tú quieres sabiduría, tan solo tienes que ponerte en contacto con este libro y conectarte con este libro. Y entonces verás que toda sabiduría que viene de lo alto está aquí. No faltó nada, aquí está. Entonces te invito para que tú en esta noche, pues, conéctate con Dios a través de su palabra. Conéctate a través de Dios para que Él te dé toda la sabiduría. Porque todos necesitamos sabiduría, todos. Tú tienes que saber qué decidir. En momentos críticos de tu vida tienes que saber qué decidir. Hay momentos que tienes que tomar decisiones importantes que impacten o que van a impactar la vida tuya y la vida de tu familia. Pero tienes que conocer qué es lo que dice Dios y tienes que sujetarte a lo que dice Dios. Si tú no estás dispuesto a sujetarte a la verdad, entonces vas a estar viviendo una mentira en tu vida. ¿Lo acabas de aprender? ¿Cuántas verdades hay? Hay una sola verdad absoluta, que es Cristo. Si yo quiero realmente ponerle dirección, orden, disciplina a mi vida, yo me sujeto a la palabra de Dios. Y mi vida va a estar entonces caminando sobre ese camino estrecho, cercado por la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios no me haga ir ni a la derecha ni a la izquierda, sino que vaya directamente a donde está Cristo. ¿Quién quiere estar en Cristo? ¿Y se trata de querer o se trata de obedecer? Amén. Entonces Jesús dice que Él es la verdad. Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Ya hablamos que Jesús es el camino, ya hablamos que Jesús es la verdad, Jesús es la vida. No existe otra vida sino solo una, que es Jesucristo. Y lo podemos ver nuevamente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4. Jesús es la vida eterna. Y esa vida eterna la otorga Dios a través del Hijo. Evangelio capítulo 1, versículo 4. Dice aquí, en Él estaba, ¿qué dice ahí? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Tú crees que es coincidencia que cada vez que una mamá da o procrea un hijo o sale un hijo de ella, ¿cómo le dicen? ¿Dio qué? Dio a luz. ¿Dio qué? A luz. ¿Qué quiere decir? Que es una gran oportunidad de demostrar que Cristo está naciendo en esa criatura. Porque Él es la luz de los hombres. Jesús es la luz de los hombres.
Entonces esa vida plena, absoluta y total, ¿en quién está? En Cristo Jesús. Y tú y yo hemos recibido esa vida eterna mediante Él. Y lo dice ahí mismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿qué necesitas como papá? Si tienes ya hijos, ¿qué necesitas como papá? Transmitir la vida eterna, compartiendo la fe en Cristo a tus hijos. ¿Quién va a cambiar a tus hijos? ¿Tú o la palabra de Dios? Pero tiene que empezar a cambiarte a ti, para que entonces tus hijos puedan ver una transformación en ti a través de Él. Muchas veces somos un poco medio con los cables cruzados. El papá primero quiere que cambien los hijos y luego cambia él. Pero esto es un desorden. Para el orden de Dios es primero cambiamos nosotros los papás y luego cambia al hijo. Ese es el orden. ¿Quién debería de poner el ejemplo en casa? ¿Quién tendría que hacer? El papá. Y la mamá apoya ese cambio. ¿Quién hace el cambio en ambos? Cristo. Y entonces empieza a permear, el poder de Dios empieza a permear, primero en papás y va llegando después a los hijos y después a los hijos de los hijos. Pero si hoy el fruto o la obra que ve el hijo en los padres puede ser una obra que acerque al hijo a Cristo o puede ser una obra que aleje al hijo de Cristo. Y eso va a depender mucho de cuánto le creas hoy a Jesús. Entonces yo pregunté hoy, ¿de quién depende hoy darte vida eterna? Del Hijo. El que tiene el Hijo tiene vida eterna. Fíjense, aquí mismo en Juan capítulo 3, versículo 36. 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Pero, ahí hay un pero, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, si tú quieres vida eterna, tú necesitas creer en el Hijo. Pero si tú rehusas creer en el Hijo, no verás la vida, sino la ira de Dios. La ira de Dios se llama juicio y muchas veces vives juicio de Dios por no creer en el Hijo. Intelectualmente puedes decir y puedes reconocer que existe un Dios todopoderoso y que este Dios todopoderoso mandó a su Hijo a la tierra, que encarnó en hombre y se hizo hombre y fue llamado Jesús de Nazaret. Eso intelectualmente lo puedes decir y lo puedes enseñar. Pero si no lo vives a través de una obediencia a su palabra, entonces estás rehusando en creer en el Hijo. Y por ahí les dije yo una fórmula espiritual. ¿Tú crees? Más tú confías, igual tú obedeces. De nada sirve que tú creas y tú confíes y no obedezcas. ¿Sirve de algo? ¿Sirve de algo? No, no sirve de nada. Entonces, el que cree en el Hijo ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo estábamos sin Cristo? Muertos en nuestros delitos y pecados. Vea lo que dice el versículo 24 del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Ahí estamos cerquita. Tan solo una hoja de diferencia. Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, mediante la unión vital de Jesús, estábamos
Antes, muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Cristo entró a nuestra vida, nos dio una vida plena, una vida eterna. Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y dice aquí en Efesios 2:6, dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estás tú hoy? Sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí está nuestra ciudadanía, está en los cielos. Físicamente, sí, físicamente estamos en esta tierra, físicamente aquí estamos, pero espiritualmente, ¿dónde estamos? Sentados en los lugares celestiales, ¿con quién? Con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Aquí lo dice claramente, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces tú espiritualmente estás sentado con Cristo. Y aquí viene una experiencia preciosa que dijo Pablo. Cuando tú llegas a tener esta experiencia de la que tuvo Pablo, entonces puedes decir y llenarte toda tu boca para que digas, porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Habrá algo más importante que Cristo en tu vida? ¿Habrá algo que pueda sustituir a Cristo? No lo hay. ¿Sabes cuándo comiences a vivir realmente? Cuando comiences a vivir para Cristo. Cuando comienzas a vivir por Cristo y cuando comienzas a vivir para Cristo. Ahí comienzas a vivir de una manera sorprendente. No hay cosa más que te pueda llenar que el vivir para Cristo. Por eso cuando Pablo lo dijo, porque para mí el vivir es Cristo, él decía, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque si yo sé que si hoy me muero, ¿dónde voy a estar mejor? ¿Aquí o con Él? Claro, hay jóvenes que dicen, yo no me quiero morir, yo todavía quiero vivir mucha vida más, me faltan muchas cosas por hacer. Pero nada se va a comparar tu vida que no estar con Cristo. Amén. Entonces Jesús es el principio de vida, razón de vida y esperanza de vida. Jesús, lo hemos aprendido muchas veces, Jesús es Dios, hombre. Jesús es Dios, hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es 100% Dios y Jesús es 100% hombre. Y como hombre tuvo la capacidad para salvar. Como hombre tuvo la capacidad para salvar. Y lo dijo Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8. Siguiente libro, estábamos en Efesios, vamos a Filipenses, siguiente libro. Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Eso es lo que dice acá. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces Jesús es Dios, por tanto su vida tiene valor infinito para expiar, para perdonar, para quitar todo el pecado. ¿Quién te quita el pecado? Jesucristo. ¿Quién lo borra de tu vida? Jesús. Si alguien tiene hoy pecados en su vida, tan solo con que creas en Jesús, tus pecados son borrados. Tus pecados son perdonados. De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? ¿O todavía habrá
criaturas viejas. Yo creo que hay criaturas nuevas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién regeneró tu vida? ¿Quién te dio el nuevo nacimiento? Jesús, a través del Espíritu Santo. Entonces Jesús cargó con todos los pecados de toda la humanidad y Él puede darte vida eterna, solo aquellos que crean en Él. Por eso Pablo, regresando nuevamente a Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice, fue el versículo con el que empezamos la predicación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso Pedro lo dijo. Y ahí mismo, en el libro de Hechos, en el capítulo 10, versículo 43, ven lo que dice el versículo 43 del capítulo 10 de Hechos. ¿De quién? De Cristo. De este dan testimonio todos los profetas, en que todos los que en Él creyeren recibirían perdón de pecados por su nombre. ¿Sabes qué significa perdón de los pecados? ¿Sabes lo que le ancla a un hombre hoy aquí en el mundo? Sus pecados. Un hombre nunca podrá caminar, nunca podrá avanzar mientras siga en pecado. El pecado te ancla. El pecado te separa de Dios. Y por más que te estés esforzando y esforzando y esforzando, mientras no rompas con la cadena de pecado en tu vida, a través de la sangre de Cristo, tu vida va a estar anclada en un pecado total, pleno. Por eso mucha gente tiene tiempo caminando con Cristo y no avanza. Porque todavía sigue anclada en su pecado, en su arrogancia, en su orgullo, en su soberbia, en estructuras mentales. Hay mucha gente que todavía sigue pensando en muchas cosas en sí misma, creyendo que lo que ellos piensan y hacen son lo que debe hacer, y no es así. Lo más difícil de quitar en la mente de un ser humano son las estructuras mentales. Y se convierte exactamente como el síndrome del elefante. Un elefante pequeñito que estaba en un circo fue atado por una soga a su pie. Pero como no era un elefante pequeño, esa soga tenía más fuerza que él. Y siempre creció amarrado, atado por esta soga. Y cuando fue creciendo este animal, con más de 6 toneladas, podía romper cualquier cadena. Pero como su estructura mental fue que no puedo, porque cuando intentó no podía hacerlo, se quedó con esa estructura mental. Y cuando él creció, él podía quitarse esa soga con hacerle fuerza y romper la cadena. Pero su mente le decía, no puedes. Y mucha gente así camina con Cristo, pensando que no puede hacer las cosas, porque no ha creído en Él. Hay otra alegoría que me gusta mucho también encontrar en las predicaciones. Dice que un granjero iba caminando por el campo y vio un huevo muy grande. Y él tenía gallinas. Y lo que hizo fue llevar este huevo a donde estaban las gallinas, y una gallina lo empezó a apoyar junto con los demás huevos que tenía. Y al cabo de tiempo este huevo abre. Y esta ave comenzó a convivir con las gallinas. Pero dentro de él decía que algo le hace falta, y le decía a sus hermanitos, ¿cuándo comenzamos a volar? Y ellos se burlaban, se reían, es que nosotros no volamos. Y él todos los días, ¿cuándo comenzamos a volar? ¿Cuándo comenzamos a volar? Y ellos no se reían. ¿Qué no te hemos dicho que aquí no se vuela? No tenemos eso. No sabemos qué es eso.
Y cuando creció esta ave, se convirtió en un cóndor. Y el cóndor es una de las aves más hermosas y más grandes del mundo, que vuela a grandes distancias a grandes alturas. Y yo te pregunto si eres una gallina o eres un cóndor. ¿En quiénes has creído que eres? Por eso mucha gente no avanza, porque sigue pensando que es gallina. No puede volar cuando Dios te dio alas del cóndor. Hoy mucha gente no puede avanzar por sus estructuras mentales. Sigue pensando que está limitado y no ha creído en el poder suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Quítate ese paradigma, quítate esa estructura mental. Por último, segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La palabra militar o militamos significa luchar, guerrear, pelear. Entonces dice, pues aunque andamos en la carne, no peleamos según ¿qué? La carne. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuántas fortalezas mentales tienes? ¿Cuántas cosas tu mente te dice que no puedes? Te vas a espantar. Me gustaría que un día hagas un ejercicio ahí en tu casa. Pon una lista de cuántas fortalezas mentales tienes en tu vida. Porque alguien de chico te dijo que no servías, que ibas a ser un bueno para nada. Mucha gente te empezó a sembrar eso parte en tu vida. Mucha gente te dijo que eras un tonto, un inútil, un bueno para nada. Y sembró fortalezas y mentes aquí. Y aquí dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí viene lo importante, léelo por favor y subráyalo. Y dice aquí, y llevando cautivo todo pensamiento. ¿Qué es llevar cautivo un pensamiento? Tómalo, aprésalo y llévalo a la obediencia a Cristo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hoy te pregunto, ¿quién eres? ¿Quién eres? Ahí contestan, y un hijo de Dios. ¿Quién eres? Un hijo de Dios. Entonces, habla como un hijo de Dios, compórtate como un hijo de Dios, vive como un hijo de Dios. Amén. Si no ha cambiado tu vida y sigues creyendo en Jesús, hay una contradicción en tu mente. No checa, no hace match. Si tú dices que eres hijo de Dios y no estás avanzando, pregúntate si realmente lo eres. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Yo no puedo quitar mis pecados. Yo no puedo salir de mis pecados. Lo que dije fue, Señor, tú sí puedes. Ayúdame a darme el poder que tú tienes para salir de mi pecado. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. El pastor estaba batallando con muchos pecados, pero había un pecado en especial que no podía yo salir. Y lo confieso con vergüenza. Tal vez no quería yo salir de ese pecado. Con mi boca yo decía, Señor, ayúdame, pero con mi corazón decía, aquí lo tengo, aquí lo retengo. Y hay mucha gente que vive con pecados retenidos, con pecados no confesados. Y eso te hace anclarte en una vida espiritual y no avanzas. Pero cuando realmente llega esa convicción y esa necesidad de soltarte de ese pecado, lo que a mí me llevó a salir de eso fue ir de rodillas, clamar a Dios que me ayude a salir de este pecado. Y Dios lo hizo.
y me hizo libre. ¿Quién quiere esa libertad? ¿Quién quiere esa libertad? Entonces tan solo cree en el Señor y pídele a Dios que Él te quite todo pecado que tú no puedes. No luches con tus propias fuerzas. Dice aquí que aunque andábamos en la carne, no militamos según la carne, porque nuestras almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Comienza a usar las armas de Dios en tu vida. Una de las armas más poderosas, ¿sabes cuál es? La oración. Te voy a dar una segunda arma poderosa, el testimonio. Tercera arma poderosa, la palabra de Dios. Amén. Solo Jesús puede salvar y dar vida eterna. Y todos decimos, amén. Amén, que así sea. Yo espero que Dios te haya hablado esta noche, como habló a mi vida. Y de verdad confía en el Señor y deja que Dios tome el control de tu vida, que lleve el timón de tu vida, que lleve el volante de tu vida. Tan solo déjate llevar, tan solo cree. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Quién quiere ver la gloria de Dios? Tan solo créelo. ¿Puedes tomar? Levántate, por favor. Salió un comunicado de parte del gobierno estatal diciendo que el día mañana, 14, muchos lugares van a ser cerrados hasta las 5 de la tarde. Gracias a Dios, la congregación no está dentro de ese plan de cierre. Quiere decir que entonces nos mantenemos con el tercer servicio. Mucha gente no lee bien el comunicado y cuando dice semáforo rojo y se van a cerrar muchas cosas, piensa que no hubo predicación este día y mucha gente no vino. Hay que leer el comunicado bien. Por eso ven poca gente el día de hoy. Sí, sin duda estamos en semáforo rojo y sin duda hay mucha gente que está hoy contagiándose. Pero yo sí creo que si tú llevas un orden, una disciplina en tu vida y si es prudente, no va a pasar nada. Hagamos las cosas bien, amados. Demos testimonio que está Cristo en nuestra vida. Lo que sí tenemos que hacer es acostumbrarnos a una nueva vida. A partir de este año, nuestra vida cambia. Y tal vez eso que es cubrebocas, a lo mejor no se va a salir de nuestra vida. Pero entonces, adécuate a las formas de vida hoy en día. Y vas a ver que las cosas van a estar bien. Amén. Sí te invito para que hagas las cosas bien delante de Dios. Y si aún así Dios decide que tú te enfermes, te vas a enfermar. Pero va a ser para la gloria de Dios. Y si tú te enfermaste por ser negligente y descuidado, no puedes culpar tampoco a Dios. Entonces, seamos inteligentes, seamos sabios. Y si Dios hoy te habló, yo te invito para que hoy, de verdad, tomes esta palabra en serio. Esta pandemia, quiero que la equipares con las 10 plagas que hubo en Egipto. Cada plaga que Dios permitió a Faraón fue para advertirle que creyera en él y dejara a su pueblo libre. Hoy Dios nos da la oportunidad a través de esta pandemia y nos está advirtiendo que Cristo viene por su iglesia. Y mucha gente hoy no sabe cuánta gente nueva ha llegado aquí a la iglesia, lo que ningún año atrás había llegado, en tan pocos meses. Y yo sé por qué la gente está llegando. Ayer me pidieron en la noche una oveja que tiene bien poquito aquí en la iglesia.
rápidamente lo comento. Tuvo que llevar a un pariente al hospital porque se contagió de COVID y estaba muy grave. ¿Saben lo que hizo esta oveja? Cuando pisó ese hospital, cuando dejó a esa persona, su pariente, ahí, que ya no podía hacer nada, se empezó a proclamar el Evangelio. Y me dijo: pastor, tengo poco, pero quiero proclamar a Jesús. ¿Me puede ayudar? Le dije: adelante, hagámoslo. Y puso su teléfono, y puso un altavoz. Y estuvimos llamando a gente a Cristo. Cuando tú eres sensible al servicio a Dios, Dios te respalda. Y la gente que se salvó ayer, que Dios dispuso que se salvara ayer, fue por este corazón que fue sensible a la necesidad de la gente el día de hoy. ¿Saben cuánta gente estaba en el hospital con parientes ahí llenos de COVID? ¿Y saben cuánta gente estaba realmente quebrantada? ¿Que estaba necesitada realmente de Cristo? Yo te invito para que te prepares, pero ante todo que lo vivas. Porque de nada sirve que nos vayamos a predicar el Evangelio hasta el fin del mundo si yo no lo estoy viviendo. Cierra tus ojos. Padre bendito, te damos tantas gracias por tu amor, gracias por este tiempo de tu palabra. Te pido que toques el corazón de mis hermanos, que seamos sensibles, Señor, a tu voluntad. Oro, Señor, porque tú derrames de tu salvación en cada corazón esta noche. Haz, Señor, tu perfecta voluntad en nuestra vida. Gracias por morir en la cruz por nosotros. Gracias por darnos vida eterna. Gracias por morir en la cruz. Bendice, Señor, a estos hermanos míos que están esta noche aquí, y a los que nos están escuchando hoy por la página de la iglesia, Señor. Te pido que hoy les des el poder y la fuerza para caminar contigo, y que no les falte su fe en las pruebas, en las tormentas, en los desiertos. Derrama, Señor, tu sabiduría, tu favor y tu gracia, Señor. Tú viniste a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Gracias te damos, Señor, esta noche por tu amor. Gracias, Señor, por haberme elegido. En el nombre de Jesús te doy a ti la gloria. Amén y amén.